Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio del libro de Job. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos los dones y carismas del Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de nosotros y nos capacite, nos abra la mente, el espíritu, el corazón, el poder de tu santa palabra, que esta venga como María y habite en nosotros, y así nos ayuda a poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues continuamos con este estudio del libro de Job, que hemos puesto juntos varios capítulos anteriores que eran algo agotadores porque eran más discusiones filosóficas. Dimos la esencia y le dejamos a ustedes los capítulos para que lo estudiaran. Hoy, como les prometí, hacemos acto en el capítulo 38 de Job. Es la respuesta de Dios a Job. Por eso que es tan interesante. Ya no es la discusión entre Job y sus amigos, sino es lo que Dios habla, da respuesta a todo lo que se ha dicho durante todas estas discusiones de casi 30 capítulos. Veamos el versículo 1 y dice así: Entonces el Señor respondió a Job desde el seno del torbellino diciendo. Los capítulos anteriores, desde Job 2, pudiéramos decir, pero sobre todo en el 35, Dios ha estado directamente ausente del relato del libro, de estos capítulos. Dios no ha estado presente, no leemos nada sobre el papel directo de Dios en consolar, hablar o sostener a Job en medio de esta crisis que está teniendo. Durante este tiempo Job ha pedido repetidamente una palabra de Dios. Dice en el capítulo 36 que Eliú vio la tormenta que amenazaba, que venía sobre ellos, y habló sobre la presencia de Dios en un fenómeno tan poderoso. Se presentía la presencia de Dios, pero Dios va a actuar, no solo va a dirigir, va a contestar las respuestas que Job anhelaba escuchar. Lo va a hacer a su manera, como siempre lo hace Dios, no a la forma que Job quería, a la forma que Dios quiera, y sacándolo también de todas sus aflicciones. Los amigos de Job querían que Dios les diera la razón a ellos y que Job reconociera su error. Dios no va a satisfacer ninguna de estas expectativas, ni la pregunta de Job, ni las querencias de los amigos de Job. Él va a responder como siempre lo hace a su forma. Muchas veces, yo siempre le digo a ustedes que, y ojalá que se me entienda bien lo que digo, muchas veces es un poco arriesgado preguntarle a Dios. Mejor es escucharlo. Nunca se me olvida ese pasaje donde Pedro sale con Jesús al final del Evangelio de Juan, y Juan lo sigue un poco más atrás, y Pedro le pregunta al Señor: ¿y ese qué? Y el Señor le contesta: ¿y a ti qué te va? Lo que yo quiera, si viene o no viene. O sea, muchas veces mejor es oír la voluntad de Dios y seguirla que estar haciéndole a Él demasiados reclamos. Se puede definitivamente, porque es un padre, pero yo hablo de mi experiencia. Significativamente, Dios no respondió inmediata ni directamente a los amigos de Job, a estos tres personajes que hemos visto, ni a Eliú el joven tampoco. Job va a recibir la respuesta directamente de Dios sin tener en cuenta a los amigos. Posiblemente esto sea porque Job había sido acusado injustamente, y aunque estaba equivocado, tenía él más razón que muchos de sus amigos.
También puede ser que Job fue el único de grupo que clamó activamente a Dios y oró en la prueba. Eliú vio la tormenta que se acercaba y la describió como un ejemplo del poder de Dios. Eso lo vemos en Job 36, del 26 al 37. Y cuando describió el despeje de la tormenta, probablemente habló antes de que la tormenta realmente hubiera pasado, porque en esa misma tormenta Dios va a hablar a Job. Repetidamente en las Sagradas Escrituras los torbellinos, las tormentas están asociadas con la presencia divina. Nos habla de la naturaleza poderosa, de la naturaleza ingobernable de Dios. Él es soberano, que Él es como un tornado, que no puede ser controlado y menos enfrentado, sino ver cómo lo pasamos. Vemos la presencia de Dios en torbellino en el Salmo 77, en Nahum 1, vemos que Isaías 62 y Jeremías 4 también dice que la venida de Dios es como un torbellino. Dios se le aparece a Ezequiel en un torbellino en Ezequiel 1, versículo 4. Los problemas de Job comenzaron con un gran viento, con un torbellino. Vamos a ver versículos 2 y 3 y dice así: ¿Quién es este que enturbia mis designios con palabras sin sentido? Cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Podemos preguntarnos con buena razón a quién va dirigida esta pregunta. Pudiera haber estado dirigida a Eliú, que fue el orador último de los que hemos visto, y que afirmaba que Dios hablaba por medio de él. Sin embargo, podemos decir correctamente que todos los personajes de este drama oscurecieron el consejo que le daban a Job con palabras que no tenían ninguna sabiduría. Cada uno de ellos, Job, Elifaz, Bildad, Eliú, habló sin un conocimiento preciso de lo que le sucedía a Job. Ahora, Job se había quejado previamente de que Dios estaba luchando contra él en un gran combate. Eso lo vimos en Job 16:7, uno de los ejemplos. Podríamos decir que Job, sin saber, en realidad estaba luchando, no con Dios, Job estaba luchando contra Satanás. Recuérdense el capítulo 1 de Job. Ahora ciertamente Job va a luchar, por lo menos verbalmente, con Dios. Y lo primero que Dios lo desafía es que se porte como un varón. Cíñete los lomos como un varón. Ahora vamos tú y yo a discutir. Ahora Job había insistido en que Dios le trajera respuestas. El Señor cambió el asunto y ahora le dice a Job que antes de responderle las preguntas, Job tenía algunas preguntas que responder delante de él. Yo soy el que voy a hablar y tú vas a contestar. Las preguntas que Dios tenía para Job simplemente no tenían respuesta y estaban destinadas a mostrarle a Job realmente que él no tenía derecho a exigirle respuestas a Dios. Es lo que nosotros llamamos retórica, preguntas de retórica. Muchas personas, cuando yo escribo, o una persona, yo hablaba ayer en el grupo, y yo le hacía ciertas preguntas retóricas a ella y ella no entendió. Le dije, no, yo no quiero respuestas. Yo te estoy haciendo estas preguntas para que tú recapacites el problema que tú me estás planteando. No son preguntas para que tú me las contestes, para que tú pienses en estas preguntas antes de entrar en el tema. Muchos temas me pasan así, por eso ya yo no le pongo de títulos preguntas retóricas, porque cuando yo pongo una pregunta retórica de título, pues la gente me contesta en la pregunta, y es el título para que la gente lea y razone antes de llegar a una conclusión. Esto es lo que va a hacer el Señor con Job. Job va a saber a través de esta teofanía, esta aparición de Dios, que él no lo había abandonado. Poco a poco Job se va a dar cuenta de que sin saber por qué estaba sufriendo, podría haberlo enfrentado sabiendo siempre con la seguridad de que Dios estaba de su parte.
Vamos a ver ahora versículos 4 y 7, que me encantan. Dice así. Ahora vienen las preguntas preguntas retóricas que Dios le hace a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo cimenté la tierra? Explícame, si tanto sabes. ¿Quién fijó sus dimensiones, si lo sabes? ¿A quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué se apoyan sus pilares? ¿Quién asentó su piedra angular cuando cantaban a una las estrellas matutinas y aclamaban todos los ángeles de Dios? La intención de esta pregunta es obvia. Job no se encontraba en ninguna parte cuando Dios fundó la tierra. Dios era antiguo en su poder, sabiduría y su fuerza. Él está queriendo dar a entender a Job que Él es superior a Job, que Él trasciende todo, inclusive a la persona más poderosa o inteligente. Está queriendo decir que Él está intentando entender lo que no puede entender. El Señor le está diciendo de cierta forma a Job: si tú puedes responder estas cosas, entonces eres apto para hacerme preguntas. Si no puedes responder estas cosas, entonces tú no tienes a mí ningún derecho a exigirme respuestas. Estas preguntas también sirvieron para recordarle a Job que había infinidad de cosas que él desconocía. Es esta dificultad contra la cual el alma de Job, y muchas veces la nuestra, se bate en un combate feroz. El único punto oscuro en un universo que por lo demás es radiante, un universo bello, que es transparente en los espacios siderales, que es tan transparente, es lo que nosotros no podemos penetrar con ningún catalejo, con ningún anteojo, con nada. Es la voluntad y la sabiduría infinita de Dios. Job dice, ¿quién puso las medidas? ¿Cómo se fundaron sus bases? Job no estuvo presente en la creación del mundo, por lo tanto él tenía inteligencia media o poco fundamento de la tierra. Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan los ángeles de Dios, le dice el Señor, esto nos dice que los seres angelicales aquí llamados estrellas del alba, los hijos de Dios, sí fueron testigos de la creación. Ellos son anteriores. La creación espiritual es anterior a la creación material. Por eso decimos creador de lo invisible y de lo visible. O a veces que lo decimos al revés, pero lo invisible siempre es anterior. La creación que no vemos precede a la creación que vemos. O sea, ya que Dios dijo que se regocijaban todos los hijos de Dios, podemos sacar conclusión de que Lucifer, el Señor reprenda, cayó de su posición grande que tenía como un gran querubín ungido en algún momento después que Dios creó la tierra. Y eso lo sabemos porque nos damos cuenta en Génesis, nos dice en qué momento exacto este ángel grandioso cayó, cuando entró en su corazón la envidia por el hombre recién creado. Fíjate que como toda la Biblia no se contradice, encaja. Vamos a ver del 8 al 11 y dice así: ¿Quién encerró el mar con doble puerta cuando salía borbotones del seno materno? Cuando le puse las nubes por vestido y por pañales la niebla. Cuando le fijé un límite y le puse cerrojos y puertas y le dije hasta aquí llegarás y no más. Aquí se romperá la soberbia de tus olas. Esto es un hermoso poema en lengua hebrea. En la lengua hebrea es uno de los poemas más finos, más hermosos de esta literatura. Una pena que nuestro idioma no pueda transferir la belleza de estas preguntas de Dios en las formas en que están escritas. Y aquí comienza probablemente una referencia a la obra de Dios en el segundo día de la creación. Vimos la primera parte en el primer día, ahora el segundo día de la creación, Génesis 1 del 6
al 8. Dios dividió las aguas y separó la tierra del mar. Job no estuvo presente cuando Dios hizo esto. En el antiguo mundo semítico, el control del mar embravecido era asimilado como un poder de la autoridad divina. Por eso es que el Señor increpa al mar y el mar se calma, porque también el mar era visto en estos pueblos semitas como una representación del mal, por lo inconstante y por lo violento que se puede poner. Vamos a ver del 12 al 18 y dice así: desde que existes, has mandado a la mañana, has asignado a la aurora su lugar, para que, agarrando los bordes de la tierra, sacuda de ella a los malvados. Ella se transforma como la arcilla de un sello y se colorea como un vestido. Niega la luz a los malvados y se quiebra en el brazo altanero. Has llegado hasta las fuentes del mar, has caminado por el fondo del abismo. Se te han abierto las puertas de la muerte. ¿Has descubierto las entrañas de las sombras? ¿Has conocido la extensión de la tierra? Explícamelo, si lo sabes todo. Precioso, precioso este poema. Esta es una de las preguntas más maravillosas que hace el Señor. ¿Has mandado tú a las mañanas? ¿Has mandado tú que salga el sol? En todo tu poder y en toda tu vida, ¿tú has podido crear una mañana? ¿Has entrado tú a donde surge el agua del mar? Probablemente Job ni siquiera sabía que había fuentes del mar, y mucho menos entrar en ella. Ciertamente no conocía otras cosas ocultas, como las puertas de la muerte y el confín de la tierra. Le está diciendo: Job, tú no sabes nada y vienes a cuestionarme a mí. Porque no eran preguntas, era un cuestionar por qué. Hay formas de preguntar por querer saber y hay formas de preguntar que son más que preguntas, exigencias. El versículo 19 al 24 y dice así: ¿por qué camino se llega a la luz? ¿Dónde estaba la mansión de las tinieblas? Para que las dirijas hasta sus confines y les enseñes el camino de su morada. Deberías saberlo. Ya habías nacido y es tan grande el número de tus años. ¿Has llegado a los depósitos de la nieve? ¿Has descubierto los graneros del granizo? Que tengo yo reservado para el tiempo de la angustia, para el día de la lucha y la batalla. ¿Por qué camino se expande la luz o se extiende la tierra, o se extiende por la tierra el solano? Era como si Dios le preguntara a Job: ¿tú sabes de dónde viene la luz? ¿Tú conoces el origen de la luz? ¿La naturaleza de la luz? ¿Cómo camina a través del universo? ¿Tú lo sabes? Pues entonces le dice: Señor, si tú lo sabes, es porque debe ser inmenso los días y los años que tú tienes. Quizás Job era tan viejo y sabio que en verdad sabía estas cosas. Irónicamente le dice el Señor, y por eso el Señor lo invita a hablar: si tú eres tan viejo como yo, puedes darme tu razón de todas estas cosas. Por supuesto que Job no lo sabía. Habla del granizo. Frecuentemente era en el Antiguo Testamento, se veía como una herramienta en contra de los enemigos de Dios, como pasó en Egipto. Lo vemos en Éxodo 9:24, como se vio con los cananeos. Lo vemos en Josué 10:11, como pasó con el mismo Israel apóstata, Isaías 28:2, como vemos que dice que pasa con Gog y Magog en Ezequiel 38:22, y como también nos dice Apocalipsis 16:20 y 21. Aquí se supone que Dios los tiene almacenados como sus grandes tesoros. Vamos a ver el 25 al 30
y dice así: ¿quién ha abierto un canal al aguacero y un camino a la centella y al trueno, para que llueva en zonas sin habitantes, en desiertos donde no hay nadie, para saturar de agua y el yermo desolado y hacer brotar la tierra en la estepa? ¿Quién es el padre de la lluvia? ¿O quién engendra las gotas de rocío? ¿De qué vientre nace el hielo? ¿Quién engendra la escarcha del cielo, cuando el agua se endurece como roca y la superficie del abismo se congela? En la sección anterior, Dios habló de su sabiduría en el manejo, en el uso de la nieve, del granizo de la naturaleza. Ahora aquí Él habla para diseñar el sistema de drenaje, cómo Él produce eso y cómo Él evacúa lo mismo que produce. También le pregunta que quién engendró las gotas del rocío. Hermoso. En Job 36, Eliú usó el ciclo del agua, como se muestra en la tormenta que se aproxima, como un ejemplo de la grandeza de Dios. Aquí Dios se atribuye el mérito de saber, no que viene la tormenta, sino de cómo se diseña la tormenta. Y le pregunta a Job si tiene un conocimiento similar. Vamos a ver del 31 al 33. Y dice así: ¿puedes anudar los lazos de las Pléyades o soltar las cuerdas del Orión? ¿Haces salir las constelaciones a su tiempo o guías a la osa con sus hijos? ¿Acaso conoces las leyes del cielo o estableces sus prescripciones en la tierra? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Aquí está hablando de las constelaciones, no desde el punto de vista de astrología, sino de astronomía. La Biblia muchas veces la gente se confunde, tiene signos del zodiaco y tiene nombres de las constelaciones, no desde el punto de vista de lo que hoy conocemos la astrología, que en Israel no se conocía, sino de la astronomía, porque todas esas constelaciones tenían nombres y tenían símbolos para poderlos identificar en la antigüedad. El Señor no solo desafió a Job por su falta de conocimiento, también expuso que él no tenía poder, su falta de poder en comparación con Dios. Obviamente Job no podía administrar o dominar o cambiar ninguna constelación del cielo, pero el Señor Dios sí puede. Con estos ejemplos pudiéramos decir escandalosos, altísimos, que señalaban lo que Job no sabía. Debemos recordar, es importante, que el propósito de Dios aquí no es humillar a Job. En cambio, Dios parece estar casi jugando con Job. Dios parece estar jugando con Job cuando le dice: tú eres tan viejo como yo. O sea, tenemos que ver esto en un plano didáctico. No lo está humillando, le está haciendo que él piense que él delante de la sabiduría de Dios no es nada, para que reflexione en lo que va a venir después y aprenda una lección. Vamos a ver el 34 al 38 y dice así: ¿puedes levantar tu voz hasta las nubes para que caiga una masa de agua sobre ti? Mandas los relámpagos y vienen a decirte: aquí estamos. ¿Quién da al ibis sabiduría? ¿Quién concede al gallo inteligencia? ¿Quién tiene ciencia para contar las nubes? ¿Y quién vuelca los odres del cielo cuando el polvo forma una masa y los terrones se aglomeran entre sí? Job no solo era impotente sobre el cielo, en las constelaciones, sobre ese cielo estrellado, también era impotente sobre las nubes y los relámpagos. Es hermoso esta forma en que Dios dialoga o habla con Job. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Que pregunta también de quién dio al espíritu la inteligencia. Job sabía que el hombre tenía inteligencia y sabiduría, pues lo ha demostrado.
pero que esta inteligencia debía haber sido dado por algo que mucha gente no cree hoy en día. Tenía que haber dado por un diseñador inteligente. Hoy se habla de la inteligencia artificial, que para mí es un peligro, pero ese sería otro tema. Pero inclusive la inteligencia artificial tuvo que ser creada por una inteligencia humana. Luego entonces la inteligencia humana tiene que haber sido creada por otra inteligencia superior. O sea que, hermano, es que por deducción todo te lleva a la existencia de Dios. Yo recuerdo que una vez estaba hablando con un ateo, no estábamos hablando temas de ateísmo, somos amigos, estábamos hablando de cosas. Yo tenía un reloj que había comprado y le gustó, y me dijo, oye, qué bonito está el reloj, ¿dónde lo compraste? Y yo le dije, no, me apareció en la muñeca un día. Y él me miró, me dijo, vamos, Frank, en serio, ¿dónde compraste ese reloj? Y yo dije, ¿en serio? Un día yo me desperté y estaba puesto en la muñeca. Y él me dijo, pero alguien entró y te lo puso. Digo, no, en mi casa no entra nadie, está cerrado por dentro con todo. Dice, tú me te estás burlando. Y me digo, bueno, como tú te burlas de Dios, cuando tú piensas que todos nosotros aparecimos de repente. O sea que tú crees que toda esta maravilla que nos rodea aparece de repente, y un simple reloj no puede aparecer de repente. Si el reloj tiene que tener alguien que lo hizo, toda esta maravilla que vemos tiene que tener alguien que lo hizo. Y se quedó pensando. Eso es lo que muchas veces le digo, que hay veces que la apologética es más sentido común que teología. Y eso es lo que el Señor utiliza con Job. Esto es lo que él hace didácticamente, llevarlo a razonar, que es lo que llegar era a la conclusión, no imponerle una conclusión. Muchas veces uno tiene que llevar a la persona a hacer su propio razonamiento y llegar por él a una conclusión, no dársela prefabricada. Muchas veces las cosas prefabricadas se van, lo que uno procesa siempre se queda. Vamos a ver ya los últimos versículos del 39 al 41. ¿Cazas tú las presas para la leona o sacias el hambre de los leoncillos? Cuando en sus cubiles acurrucan o están al acecho en los matorrales. ¿Quién prepara al cuervo su ración cuando sus crías gritan hacia Dios y se inquietan faltos de comida? En su discurso a Job, Dios se movió desde la lejana extensión de las constelaciones y las nubes hasta la mente humana, y aquí ahora hasta lo más simple, el instinto de cazar para tu cría. Lo dice, ¿quién puso? Y yo me lo he preguntado muchas veces, ¿cómo es posible que tú veas que los gatitos acaban de nacer, o los perritos acaban de nacer, y ellos solo se arrastran y buscan la teta de la perra o de la gata para poder mamar? Ellos solo, y a veces yo me pregunto, ¿quién, acabados de nacer con los ojos cerrados, quién le pone ese instinto? ¿Quién se lo puso? Y así tantas cosas en la naturaleza que muchas veces nosotros podíamos reflexionar y no lo hacemos para ver la grandeza de Dios. Así yo vi esta jirafa pariendo una jirafita, y la jirafita cayó desde una altura como de 3 metros, porque la jirafa era muy grande, y la jirafita se puso de pie, salió caminando, buscó la teta de la jirafa y ahí se puso a alimentarse. A veces tenemos que preguntarnos, ¿quién puso? Es un instinto, sí, pero ¿qué es el instinto? ¿Qué es el instinto? ¿Dónde se almacena el instinto? En el ADN. Pero ¿quién le dio esa capacidad al ADN de acumular el instinto? Hoy en día hay muchísimas preguntas que pudiéramos hacernos al estilo del Señor que hizo Job, y que pudiéramos utilizar para llevar a otras personas a pensar en la realidad de la existencia de Dios. Aquí el Señor nos da una práctica muchas veces de cómo hacer preguntas prácticas para llevar a una persona, para evangelizar a una persona. Podríamos decir, adaptando por supuesto del Antiguo y Nuevo Testamento, que aquí el Señor está evangelizando a Job de forma práctica para que él razone. La semana que viene seguimos con el próximo capítulo, que ya estos últimos capítulos es muy interesante.
la respuesta de Dios y la aceptación de Job. Solamente me queda recordarte que tenemos una peregrinación a Israel del 7 de noviembre al 17 de noviembre con el padre Javier Olivera Rabasi, con el apologista Santiago Alarcón y con este servidor suyo. Vamos a estar en la tierra del Señor del 7 de noviembre al 17. Queridos hermanos, absolutamente todos los datos los tenemos en el web peregrinacionessiloe.com. Peregrinacionessiloe con 2 S. Peregrinacionessiloe, todo junto.com. Si ustedes buscan en peregrinaciones, donde están las fotos de nosotros tres, se hace clic, ahí te va a salir todo, absolutamente todo. Y en el medio vas a ver que dice costo, qué incluye, qué no incluye, cómo reservar, preguntas frecuentes. Y si te queda con una duda, si bajas hasta lo último del web, vas a ver el email de info de Apologética Siloé. Me escribes por el email y yo te prometo que ese mismo día yo te contesto. Solamente decirles, como siempre, que se mantengan sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.